Les invito para que abran sus Biblias en Lucas capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 5 al 19. Yo sé que el pasaje se queda un poquito cortado ahí porque continúa el relato, pero si tenemos tiempo seguimos con más. Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 19. Dice la palabra de Dios: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los corazones de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Miren cómo responde el ángel. Dice: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, dice, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Hay unas buenas nuevas, pero es necesario creerlas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu santa palabra y te rogamos porque tú nos hables a través de ella. Que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a tratar el tema que tiene que ver con buenas nuevas que vienen de la presencia de Dios. Y saben, nosotros si no tuviéramos esas buenas noticias de que Dios nos daba a un Salvador, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de la humanidad? Todos condenados a perecer, a morir por la eternidad, sin ninguna esperanza. Pero Dios nos da esperanza, nos da un mensaje de salvación y también nos da a un Salvador. Ahora bien, sin esa esperanza, sin ese mensaje, sin esas buenas noticias, nuestra vida estaría vacía, no tendría propósito. Y fíjense, nosotros recibimos buenas nuevas, y cuando recibimos buenas nuevas, nos da alegría, ¿verdad? A veces son tan buenas que nos cuesta trabajo creerlas, especialmente cuando estamos en situaciones o vemos que hay situaciones que parece que no tienen solución y te dan una buena noticia y te dicen: se ha solucionado este problema, y uno como que no se lo cree. No obstante, uno se llena de mucha alegría, se llena de mucho gozo, ¿no? Ahora, imagínense lo que es recibir noticias directamente de Dios, de la presencia de Dios. Entonces el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con buenas nuevas de la presencia de Dios. Y
Y al final vamos a enfatizar ese hecho, el hecho de que Dios nos da buenas noticias. Y tengo que confesar que cuando empecé a estudiar este pasaje, saben que es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Y cuando uno ya se conoce un pasaje, normalmente uno ya sabe de lo que va a predicar. Pero uno, antes de estudiar la Biblia, antes de estudiar el pasaje, no tiene que saber de qué va a predicar. Tiene que saber de qué va a predicar cuando ha estudiado la Biblia. Cuando ha sacado la enseñanza de ahí. Porque hay dos palabras que son muy parecidas, pero que implican un mundo de diferencia. La palabra exégesis y la palabra eisegesis. La palabra exégesis tiene que ver con sacar el mensaje que Dios nos da en su palabra y compartirlo. Y la palabra eisegesis tiene que ver con que tú tienes tu mensaje y se lo pones a la Biblia. Dices, quiero que la Biblia diga esto. Y a veces uno llega así a la Biblia con esa actitud de que quiero hablar sobre este tema. Y a veces uno dice, ¿qué pasaje me respalda? Y uno tendría que estudiar el pasaje y decir, oh, es esto lo que tengo que hablar. No buscar uno una excusa para hablar de lo que uno quiere, sino uno someterse, dejarse enseñar por lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces eso es muy importante. Siempre que vayamos a la Escritura, vayamos con la actitud de aprender, no de enseñarle. No de poner lo que nosotros queremos, porque eso es como querer enseñarle a Dios, como decirle, Señor, te falló un poquito, déjame que te corrija. Y eso está mal, porque de ahí vienen las herejías. De ahí es donde vienen las divisiones, donde viene que cada cual enseña o dice lo que le viene en gana, ¿no? Y eso no está bien. Entonces, buenas nuevas de la presencia de Dios es el tema que vamos a tratar. Pero antes de llegar allí, quiero destacar que la forma en que Lucas nos presenta aquí el relato, de entrada, ya nos deja ver que hay algo que está mal. Porque nos menciona a un rey, dice, a un rey, el rey Herodes, un rey ilegítimo. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Fíjense cómo aquí el personaje central es Zacarías, ¿verdad? Y luego nos habla de una mujer, de su esposa, quien le acompaña, que podemos decir hacen la pareja perfecta, podemos decir. Entonces aquí, pero de paso, o para centrarnos dentro de la historia, nos dice quién reinaba en ese tiempo. Y en ese tiempo reinaba ¿quién? Herodes. Herodes era idumeo, ¿verdad? Herodes era un rey ilegítimo. A él no le correspondía ser rey de Israel o ser rey de Judea. Sin embargo, era rey. Entonces nos dice, hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Entonces, recuerden que Lucas lo que quiere es dejarle a todo mundo claro, especialmente a su excelentísimo Teófilo, le quiere dejar claro las cosas que sucedieron y cómo sucedieron desde el principio. Entonces él empieza desde el principio y podemos decir desde cómo se desarrolla la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice, en un tiempo en que hay un rey ilegítimo, que podemos decir políticamente es un tiempo de oscuridad, hay una familia que brilla. Eso es importante. Una pareja que brilla en medio de la adversidad. Una pareja, una familia que brilla aunque haya un gobierno que está en lo oscuro. Y de hecho, creo que nosotros somos desafiados a ser parejas, si estamos casados, o si no, solteros, a ser individuos que brillamos en medio de la adversidad. Zacarías, ¿qué significa la palabra Zacarías? Y normalmente decimos Dios recuerda, pero se puede traducir como aquel a quien Dios recuerda. Entonces, cuando está diciendo que hubo un hombre que se llamaba Zacarías,
dice, hubo un hombre de quien Dios se acordaba. Y de hecho Dios se acuerda de cada uno de nosotros. Aunque estés pasando por momentos vamos a decir, de oscuridad, por tinieblas, todavía se acuerda Dios de ti. Dios se acuerda de nosotros. Ahora, cuando estamos en medio de las tinieblas, pueden suceder dos cosas: que las tinieblas nos encierren y nos opaquen y que se apague nuestra luz, o puede también hacer que nuestra luz brille con más fuerza. La idea de Dios es que nuestra luz brille con más fuerza. Recuerdan que en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y podríamos decir, claro, es que los gobernantes no eran los gobernantes idóneos. Pero el problema no eran los gobernantes, el problema era en este caso la sociedad. Y hay una cosa que nosotros debemos tener clara, y no me quiero meter tanto en política, pero ¿saben qué? Nosotros tendemos a quejarnos de los gobernantes, que parece ser como que los gobernantes salen de por ahí, de la nada, parece que son extraterrestres, perversos, malvados, que adivinar dónde los educaron, dónde se criaron. Pero ¿saben qué? Los gobernantes salen del pueblo y de alguna manera son el producto de lo que nosotros como sociedad hemos creado. Ellos de alguna manera lo que hacen es de forma magnificada mostrar lo que hay en el pueblo. Si son ladrones, generalmente el pueblo está cortado por la misma tijera, porque ellos no se crean que vinieron del espacio y ahí aterrizaron, porque vinieron a dañar o a pervertir a la población. Ellos se han pervertido dentro de la población, dentro de la sociedad, y a veces nosotros no queremos ver eso, y nos quejamos de los fraudes que cometen, pero en cuanto nosotros tenemos la más pequeña oportunidad de cometer un fraude, lo hacemos. Quizá a menor escala porque no se nos ha dado un plato tan grande, ¿verdad? Pero como nos dieran un plato tan grande, agarrábamos la mayor parte y les dejábamos a los demás un poquito, que prueben. Y también quizá para un poco, a veces nosotros lo que queremos es acallar nuestra conciencia o callar nuestra conciencia. Pero aquí tenemos a una pareja, a un hombre y a una mujer que a pesar de la adversidad, a pesar de las tinieblas que les rodean, ellos brillan. Entonces, este hombre era Zacarías, que era de la clase de Abías, dice, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y dice, ambos, fíjense esa palabra, ambos eran justos delante de Dios. Quizá delante de los hombres no eran tan justos, no sé cómo eran delante de los hombres. Los hombres podemos tener buena o mala opinión de las personas, pero aquí lo que nos dice es que ambos eran justos delante de Dios. Pero también dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Irreprensible es la palabra clave. Ser irreprensible significa que nadie te puede llamar la atención porque has hecho algo malo. Que nadie te puede reprender, que nadie te puede regañar. Y si te regañan será injustamente. ¿Por qué? Porque tú andas recto, porque tú andas en la luz, porque tú andas en los caminos del Señor, porque tú andas en obediencia. Y creo que ese es el desafío para nosotros hoy, que seamos cristianos, que andemos irreprensibles en los mandamientos, en los caminos del Señor. El mundo sí puede ser que te juzgue, puede ser que te vea mal, puede ser que se asuste, puede ser que te critique, pero al final, ¿sabes por qué va a ser? Porque tú eres un desafío para él, para ellos. Ellos andaban irreprensibles delante del Señor, y creo que ese es el desafío para nosotros ahora en Navidad, que mostremos que Cristo ya vino, pero que ya vino a nuestro corazón y que nos ha cambiado, que nos ha transformado. Yo no sé cómo puedan ser los que viven a tu alrededor, no sé cómo sean tus compañeros de trabajo, tus vecinos, pero sean como sean, no permitas que ello te lleve a desviarte del Señor. Entonces, vivían bajo el mandato de un gobierno ilegítimo, pero también hay otro problema,
y es que dice que no tenían hijo, el versículo 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth, que era estéril, buena razón para no tener hijos. Otra razón, ambos ya eran de edad avanzada. Entonces, primero, vivían bajo el mandato de un gobierno ilegítimo y luego no podían tener hijos porque ella era estéril y porque ya ambos eran de edad avanzada. Sabemos que para el pueblo judío, si algo era importante era tener hijos. Y hoy en día también es importante tener hijos, ¿no? Pero no tanto como lo es para una sociedad que vive especialmente del campo. Yo no sé de dónde fueron criados ustedes, si fueron criados en la ciudad o en el campo, pero generalmente las personas del campo suelen tener muchos hijos. Y tener hijos es considerado como tener una riqueza, es considerado como tener una bendición. Ahora, si no tienes hijos, se ve un poquito como marginados, como los pobres. Pero para el pueblo judío era como que Dios no los bendecía, como que el favor de Dios no estaba sobre ellos, como que la bendición de Dios no estaba sobre ellos. Y de hecho, pues, hay varios pasajes donde nos muestra cómo las estériles sufren. Las mujeres que no pueden dar a luz sufren porque se sienten menos que las demás. Vemos el caso de Sara, ¿verdad? Sara llega al punto de decir, pues mira, tengo un hijo con mi sierva, pero ya que cuente como que sea mío, ¿no? Pero que tengas hijo. Y porque para ellos era muy importante tener hijos. De hecho, Abraham vemos que dice, pero mira, no tengo hijos, me has dado riqueza, pero ¿y ahora quién le voy a dejar a este Damaseno, que es el sirviente? Él se va a quedar con todo, porque ¿quién me va a heredar? Entonces era muy importante para ellos. Y el no tener ellos hijo, pues les suponía, podemos decir, una tristeza. Y quizá el que el pueblo los viera como que no eran tan favorecidos por Dios. De hecho, podría ser que el pueblo los viera como que ellos algo tenían escondido. ¿Qué habrán hecho para que Dios no los bendiga? Porque así somos nosotros. Cuando a uno le viene una desgracia a su vida, la reacción pronta suele ser, ¿qué habrá hecho? Porque muchas veces nosotros decimos que Dios le está castigando. Y estamos juzgando mal, porque no necesariamente es que Dios te esté castigando. Incluso eso puede ser para ti una bendición, pero uno no lo sabe. Sin embargo, cuando le sucede a alguien algo malo, suele haber esa sospecha de que ¿qué habrá hecho mal? Por eso aquí Lucas nos dice que ellos eran justos y que eran irreprensibles delante de Dios. Para el pueblo no eran irreprensibles, para el pueblo ellos tenían una falta. Se vivirán muy felices, pero no tienen hijos. Seguimos adelante. Zacarías vemos que ejerce el ministerio que se le ha encomendado. Y eso es algo importante. Miren, Zacarías no tiene hijos, Zacarías vive bajo un gobierno que es ilegítimo, pero ahora pensemos en los sacerdotes. ¿Cómo eran los sacerdotes? No vamos a decir que todos eran malos, pero sí vemos por lo menos los sacerdotes que se destacan, especialmente cuando el Señor Jesucristo está ministrando. Ellos iban en contra del Señor Jesucristo. Eran corruptos como ellos solos. No reconocían al Señor Jesucristo. Entonces había, sí, muchos sacerdotes, pero había, me imagino que había sacerdotes como justos como Zacarías, pero también vemos que había una gran influencia de sacerdotes que eran corruptos. Ahora, Zacarías no es de ese grupo. Zacarías no es de los corruptos. Zacarías es de los que ejercen el ministerio que se le encomienda. Miren el versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, dice, según el orden de su clase,
conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, dice, entrando en el santuario del Señor. Y de alguna manera el que le tocase a él ofrecer el incienso en el santuario, eso era algo que quizá le tocaba a un sacerdote una vez en la vida. Pero muchas veces se morían y no les tocaba nunca ofrecer ese incienso, porque había distintas clases y bueno, tendríamos que ver un poco cómo el rey David en su tiempo organiza toda la clase sacerdotal y cómo les toca a cada uno ofrecer sacrificios, ofrecer su servicio al Señor. Pero aquí tenemos que dice que le tocó en suerte, ¿no? Y aquí el que le haya tocado en suerte, pues no significa que Dios no esté en control, porque aquí diría, entonces, ¿cómo lo hacían? No sé exactamente cuál era el sistema que utilizaban para echar suertes, pero la Biblia sí echaban suertes. Y le tocó a él. Ahora bien, la suerte la inclina a Dios para donde Él quiera, Entonces no hay tal cosa como suerte en el sentido de que Dios determina a quién le va a tocar y a quién no le va a tocar. Ahora, para nosotros podemos decir que sí hay esa suerte, porque si me tocó, qué suerte tuve, porque nosotros no sabemos, pero Dios sí lo sabe. ¿Tendría que ser me explique? Porque es que lo que pasa es que al estar tan cerca del casino, no sé si alguien diga, no podría yo ir a probar suerte. No sea que el Señor por ahí me tenga una fortuna y que yo no esté yendo a buscarla. No se trata de eso, no. No se trata de que nosotros vayamos a probar suerte o andar, ahora sí, buscando enriquecernos, probando suerte con esas apuestas, porque creo que detrás de eso lo que hay es la ambición y también lo que hay detrás de eso es el amor al dinero, el amor a enriquecerse uno de forma fácil, de que uno no le cueste. Y hay que tener cuidado, porque eso es como una trampa, en la que uno primero empieza con un poquito, luego un muchito, un muchote, y después ya te quedas ahí atrapado. Y después llega el punto, y por lo menos he escuchado de personas que han caído en ese vicio, que hasta les sienten el sonido en los oídos y les llaman. Ya quiere dar testimonio a la hermana por ahí, pero no, ahorita no lo de. Pero sí saben, es verdad, eso te llega, te come, te devora. Entonces tengamos cuidado, no es ese tipo de suerte de lo que estamos hablando, no. Entonces, pero aquí tenemos que, vamos a cambiar un poco la terminología. Zacarías tiene la bendición de ser escogido por Dios para que le lleve ofrenda. Utiliza la forma en que el sistema que tenían ahí los sacerdotes para decir, bueno, a ver quién le va a tocar ahora, pues vamos a echar suerte entre esto. Es lo mismo que sucedió, por ejemplo, con los apóstoles, ¿verdad? O los discípulos, cuando sabemos que Judas traiciona al Señor Jesucristo, luego llaman a dos nuevos apóstoles, entonces vamos a echar suerte a ver sobre cuáles de ellos cae. De eso se trata. Muy bien, entonces vemos que Zacarías ejerce el sacerdocio que se le ha encomendado. Y esto tiene que ver con obediencia al Señor. Tiene que ver también con sujeción, pero también tiene que ver con privilegio. Aquí podemos decir que Zacarías tiene el privilegio de ofrecer al Señor la ofrenda. Y creo que es importante la forma en que vemos nosotros las cosas. Miren, aquí en nuestra sociedad acomodada, venir a la iglesia muchas veces lo vemos como una carga. Leer la Biblia lo vemos muchas veces como una carga. Ayudar a los necesitados lo vemos como una carga. Cantarle al Señor, hacer las cosas para Dios, solemos verlo como una carga, no como un privilegio. Pero ¿saben qué? Cuando vemos lo que sufren personas para poder congregarse, para poder reunirse con más hermanos, para adorar al Señor, entonces podemos decir, es un privilegio el poder reunirnos tan fácil
Y recuerdo la experiencia que tuve cuando fui allí a la Sierra de San Luis Potosí, de cómo esto fue en Semana Santa. Escucho a las 5 de la mañana ahí cantando a la gente, y yo durmiendo, el seminarista ahí durmiendo. Y entonces ya digo, ¿qué pasa? Porque ya estaba durmiendo ahí al ladito de la iglesia, y todos cantando. Digo, wow. Y ya me levanto y me quito las legañas enseguida y me cambio y me voy. Y ya me acerco al pastor, le digo, hermano, ¿por qué no me avisó? Dice, oh, no, usted duerma, no se preocupe. Le digo, no, ¿cómo que duerma? Le digo, me da vergüenza. Pues, todos los hermanos aquí, digo, y el que está en el seminario que debería dar buen testimonio está durmiendo. Y claro, ya después me doy cuenta que estos hermanos habían caminado 2 horas para poder llegar allí. Y iban por vereditas, unos suben montes y bajan, y digo, madre mía, han caminado 2 horas para venir a adorar al Señor, y yo aquí durmiendo al lado. A ver, si sirve algo la excusa, pues el pretexto está en que yo no sabía que se reunían a esas horas, digo, si no, yo habría estado preparado. Pero, y luego también cuando ya ven en el seminario, como dicen, no, pues lo que tienes que hacer es que la gente no se canse, que no se aburra, predica solo media hora. Y ahí llego yo así con mis sermones de media hora y termino mi sermón. Me dice el hermano, siga. Dice el pastor, digo, ¿cómo? Ya terminé. Dice, pues prediqué otro. Querían por decir, dicen, los hermanos han caminado 2 horas y les vas a predicar media hora, por lo menos una. Digo, wow. Entonces, para nosotros, cuando ya estamos tan acomodados, todo se nos hace pesado. Estar escuchando media hora, ya nos aburrimos. Ya queremos estar con el celular, ya estamos viendo el teléfono, ya nos queremos ir. ¿Por qué? Porque se nos hace una carga. Pero cuando vemos cómo hay personas que realmente sufren, les cuesta, y hay lugares donde son perseguidos, donde los matan, donde los amenazan por congregarse, entonces podemos decir, wow, nosotros somos unos privilegiados por lo que el Señor nos ha dado y cómo nos tiene así, miren, en palmitos, en las palmas de las manos, cuidaditos, hermosos, gorditos, bien comidos, con coche. Tenemos de todo. Pero, como somos malagradecidos, consideramos el venir, otra vez hay que ir a la iglesia, otra vez al estudio bíblico. Lo consideramos una carga, porque somos unos malagradecidos. Pero con todo lo que el Señor nos da, deberíamos venir cantando y saltando, diciendo, gracias Señor, porque en realidad me tratas como un hijo amado. Y aquí tenemos a Zacarías, que servir al Señor para él era un privilegio. Y así creo que como nosotros debemos tomarnos, él ejerce el ministerio que se le ha encomendado. Y allí, en la obediencia, fíjense, en el servicio, cuando él está sirviendo al Señor es cuando recibe buenas noticias. Nosotros tenemos un problema y nos alejamos del Señor y esperamos a ver si nos viene una buena noticia para volver a animarnos. No, él no está desanimado, él sigue sirviendo al Señor. Y es ahí en su servicio al Señor donde Dios mismo le envía un mensajero. Y le está diciendo, Zacarías, ¿sabes cuál es tu nombre? Pues Dios se acuerda de ti, Dios recuerda. Dios no se olvida de nadie. Dios no se olvida de la estéril, no se olvida de la viuda, no se olvida del huérfano. No se olvida de ti, no se olvida de mí. No importa por dónde estemos pasando, no se olvida de nosotros. Y eso lo está recordando, ¿no? Entonces ahí vemos, miren en los versículos 10 al 13, dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Dice, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Fíjense, tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Primero, vemos que Zacarías es el que está allí ofreciendo la ofrenda, ofreciendo el sacrificio, pero el pueblo no está apático. La gente, la que está ahí fuera, está orando. Y creo que eso es importante, ¿no? Que nosotros, todo el pueblo, seamos hombres y mujeres de oración.
Entonces, estando ahí, dentro, él, podemos decir, en la soledad, en ese lugar que Dios había apartado para tener un encuentro con los sacerdotes, ahí está Zacarías sirviéndole, ministrándole, y ahí el Señor le envía su mensaje, ¿no? Y le envía a su mensajero. Mire cómo dice que se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie, dice, a la derecha del altar del incienso. Y sabemos que lo que significa el incienso, ¿verdad? El incienso significa las oraciones de los santos. Eso lo vemos en Apocalipsis, que eso es lo que significaba el incienso, ¿no? Entonces, al lado del altar, al lado del incienso, ahí se le aparece el ángel. Es como que esta es una respuesta que viene una respuesta a la oración. Y hay un mensajero de Dios que trae esa respuesta. Entonces Zacarías, cuando ve al ángel, ¿qué hace? Se turbó, dice, al verle, y le sobrecogió temor. Y los niños son valientes, ellos dicen que no les daría miedo si ven un ángel. Nosotros, yo ya no soy tan valiente y creo que sí iba a tener miedo, ¿no? Y entonces él, cuando dice que le sobrecogió temor, es porque se llena de miedo. Se ve sacudido en su interior. Ahora, ahí vemos esas palabras tan de consuelo que se repiten una y otra vez en la Biblia. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Esa frase se repite mucho en la Biblia. Siempre dice, no temas, no temas, no temas. Porque el Señor, si hay algo que quiere hacer, es librarnos del temor. Y yo sé que hay personas que de hecho critican a los cristianos o critican incluso a los pastores porque dicen, no, ustedes lo que quieren es que la gente tenga miedo y por eso les hablan del infierno. No, la verdad es que no queremos que la gente tenga miedo. Dios no quiere que tengamos miedo, que vivamos bajo el miedo. Dios quiere que tengamos amor y que conozcamos su amor. Y cuando tú actúas por amor a Dios, por ver lo que Él ha hecho, entonces tu vida cambia de forma radical. Ya no vives, ya no eres motivado por el temor al castigo, por el temor a lo que te vaya a pasar. Entonces aquí le dice, no temas. Y Dios creo que nos dice constantemente, no temas, no vivas bajo el miedo. ¿Por qué? Porque en Él estás seguro. Porque en Él lo mejor está por venir. Entonces no vivas con miedo. Y aquí en este caso dice, no temas, en un sentido como diciendo, yo no te voy a hacer daño, yo no vengo a hacerte daño, ¿no? Porque dice, aquí le da la razón por la que no debe temer, dice, no temas, dice, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Yo no sé cuántas veces oró Zacarías pidiéndole al Señor un hijo. Tal vez él ya hasta se le había olvidado. Tal vez él ya estaba en el punto de que no creía que Dios le fuese a conceder lo que él le pedía. Porque a veces nos pasa a nosotros eso. A veces oramos por algo y oramos y oramos y oramos y no vale la pena. Ya no voy a dejar de orar por eso, porque no creo que Dios me lo vaya a conceder, ¿no? Y sin embargo aquí le dice, Dios te ha concedido, tu oración ha sido escuchada. Y hay una cosa que ahora que estamos ahí en Daniel, recuerdan que Daniel empezó a orar, a hacer una petición, y en el momento en que él se pone a orar, Dios escucha su oración y Dios responde la oración. Pero a Daniel no le llega esa respuesta, ¿hasta cuándo? Hasta después de 21 días, hasta después de 3 semanas es cuando llega el ángel y dice, mira, desde el que te pusiste a orar, ya Dios ya te había respondido tu oración. Pero, ¿sabes qué? Que tenía oposición, dice. Se me opusieron y hasta ahora he podido llegar para darte, ahora sí, la respuesta. Entonces, también ahí vemos en Daniel esa lucha espiritual que hay. Que Dios escucha la oración, responde la oración, pero también hay oposición para que llegue a ti esa respuesta o para que llegue a nosotros esa respuesta. Sin embargo, Dios va a hacer que llegue y va a ser siempre en su momento, porque Él lo hace todo hermoso en su tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos en ese ambiente de adoración, en ese ambiente de oración, llega el ángel y le dice, ha sido oído. Por tanto, no temas.
Y ahora nos dice o nos habla de cómo va a ser el hijo. Los hijos, sabemos que todos los hijos son una bendición de Dios, ¿verdad? Amén. Todos los hijos son una bendición de Dios. Que algunos nos salgan un poquito más rebeldes, siguen siendo una bendición de Dios. Ahora, miren vamos a leer de los versículos 14. Dice, y tendrás gozo. Bueno, perdón, vamos a leer el 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ya hasta le está diciendo el nombre, ¿no? Ahora miren, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, dice, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, dice. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que Dios le responde y le da un hijo. Ahora, ¿para qué ese hijo? ¿Cuál va a ser la función de ese hijo? Nosotros le pedimos hijos a Dios, ¿y para qué los pedimos? A veces le pedimos hijos al Señor para dejarlos ahí abandonados todo el día. Ay, que me los cuide mi mamá, que los cuide la abuela, que los cuide el vecino, que los cuide la vecina. ¿Para qué le pides a Dios hijos? ¿Qué quieres que sean tus hijos? ¿Qué planes tienes para tus hijos? ¿Cómo crees que ellos van a cumplir con el propósito por el cual Dios los trae a este mundo? Aquí tenemos a un hombre y una mujer que oraban al Señor pidiéndole por un hijo. Ahora, cuando Dios le responde, cuando le dice, tu oración ha sido oída, miren todas las características de este hijo. Dice, será grande delante de Dios. ¿No deseamos nosotros eso? ¿No deseas que tu hijo sea grande delante de Dios? Queremos que sea grande delante del mundo, ¿verdad? Que triunfe mi hijo. Que todo el mundo lo respete, que sea el presidente. No sé qué queremos para nuestros hijos, pero aquí no le está diciendo va a ser grande delante del mundo, va a ser grande delante de Dios. Lo otro es que no beberá vino ni sidra, no va a ser un borracho, no va a ser un hombre vicioso. Pero aquí cuando dice no beberá vino ni sidra, implica que será un ejemplo de santidad. Recuerden que en el pueblo de Israel había algunos hombres que eran nazareos, ¿verdad? Y los nazareos normalmente no probaban nada que tenía que ver con el producto de la vida. La responsabilidad de los nazareos era mostrar al pueblo que había una forma de vida distinta a la que el mundo vive. Entonces ellos estaban ahí para dar ejemplo de santidad, para dar ejemplo de pureza, para dar ejemplo de que es posible vivir una vida diferente. Y creo que en ese sentido cada uno de nosotros deberíamos ser así. Deberíamos ser ejemplo de pureza, deberíamos ser ejemplo de santidad, deberíamos ser ejemplo de que se puede vivir sin dejarse contaminar por el mundo. Y de hecho el Señor Jesucristo habla de esa posibilidad. Dice, cuando dice, no te pido que los saques del mundo, dice, sino que los libres del mal. Esa es la idea que hay detrás. Entonces, es posible vivir así. Y eso es lo que está implicando cuando dice que no beberá vino ni sidra. Pero ¿saben qué? A veces uno por sí solo, a veces es muy justo. Pero uno en su carne, la carne también es astuta, y a veces nosotros podemos vivir haciendo muchas cosas buenas, pero no ser guiados por el Espíritu Santo. Y aquí lo que está diciendo, también dice que será lleno del Espíritu Santo. Y eso es importante, porque saben que todas las obras que nosotros hacemos en nuestra carne,
por muy buenas que sean, dice la Biblia que son como trapos de inmundicia. Porque nosotros no nos podemos ganar el favor de Dios. Ahora, es necesario que seamos guiados por su Espíritu Santo. Es necesario que seamos llenos de su Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu Santo es necesario caminar en obediencia, caminar en comunión, pero es necesario haber nacido de nuevo. Ser renovados, ser transformados, ser sellados por el Espíritu de Dios. Así que eso es lo que también nos dice, que será lleno del Espíritu Santo. Y luego dice, hará que muchos se conviertan al Señor. Es decir, su vida va a ser de influencia. Proverbios nos dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio, ¿verdad? Entonces aquí Juan el Bautista sería un hombre que con su estilo de vida, con su predicación, con su forma de hablar, con su mensaje, haría que muchos se arrepintieran. Porque de hecho a eso venía, ¿verdad? A preparar el camino del Señor, para que todos aquellos rebeldes que no tenían en cuenta a Dios, para que se volvieran a Dios. Así que aquí eso también es lo que le está diciendo, así va a ser tu hijo. Luego le dice también, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. El espíritu de Elías y el poder de Elías, que es el poder de Dios, porque Elías fue guiado por el Espíritu Santo. Pero recuerdan que el espíritu de Elías parece que era algo apetecible, algo que todo el mundo deseaba. Por lo menos Eliseo, cuando le dice Elías, bueno, ¿qué quieres? Dice, pues yo no quiero una doble porción de tu espíritu. Porque veía que el espíritu de Elías era un espíritu que estaba en sintonía con el Espíritu de Dios, que andaba bajo el poder del Espíritu Santo, que su espíritu podía más que su carne. La pregunta es, ¿nuestro espíritu puede más que nuestra carne o es al revés? Ahora, Zacarías no es un hombre perfecto y Zacarías tiene un fallo. Zacarías permite que sus limitaciones le hagan cuestionar a Dios. Miren lo que nos dice el versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conocer esto? O sea, dame una prueba de que esto va a ser así. Dice, porque yo soy viejo, dice, y mi mujer es de edad avanzada. En otras palabras, lo que está diciendo, esto que me estás diciendo suena muy bonito, pero no puede ser. ¿No será que te equivocaste? Porque es que no te has dado cuenta, ¿no me ves ya mi pelo? Las arrugas, las patas de gallo. ¿No me ves cómo estoy? ¿Sabes quién es mi esposa? Cuando era joven no podía tener hijos porque era estéril. Y ahora ya no solo es estéril, sino ahora que también ya es de edad avanzada, ya está viejita. ¿Cómo se te ocurre? No puede ser. Y nosotros somos muy cristianos y confiamos mucho en el Señor cuando contamos con nuestras posibilidades. Cuando vemos algo, vemos una tarea, nos vemos a nosotros mismos y dices, puedo con ello. Pero, ¿qué tan fieles somos, qué tan creyentes somos cuando la tarea que se nos encomienda va más allá de nuestros límites? Cuando ya vemos que en nuestras fuerzas no es posible realizarla. Cuando hace falta dar un paso de fe. Cuando hace falta confiar. Cuando hace falta depender. Porque a nosotros se nos da bastante mal la dependencia. Especialmente cuando nosotros vemos que por nosotros mismos no podemos. Cuando estamos al límite. Pues él ve sus posibilidades y dice no es posible. Y pregunta y cuestiona. Y sus limitaciones le hacen dudar. Pero me gusta la respuesta del ángel. ¿Cómo dice? Respondiendo el ángel, versículo 19 le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Yo no he venido a convencerte,
Yo no he venido a darte pruebas. Yo solo he venido a avisarte. Dios ya escuchó tu respuesta. Dios ya dice que te va a dar un hijo y yo solo te lo vengo a decir. ¿De dónde vengo? Yo vengo desde la presencia de Dios. Dice, yo estoy delante de Dios. Y si te vengo a decir algo, no es porque yo me lo inventé, es porque lo escuché delante del mismo Dios. Dios mismo es el que dijo esto y yo solamente te lo vengo a avisar. Yo te vengo a dar estas buenas noticias, estas buenas nuevas. Entonces lo que les quiero decir es esto. Hay buenas nuevas, hay unas noticias que son excelentes. Ahora, no permitas que tus circunstancias te impidan creerlas. Cuando Dios te dice o nos dice algo, lo que nos corresponde es creerlo, aceptarlo, recibirlo. Y si se trata de obedecer, obedecerlo. No de cuestionarlo. A Dios no se le cuestiona. A Dios se le obedece. Porque ya en algún momento les dije que las buenas nuevas de Dios, las buenas nuevas de salvación, no es un mandamiento que debamos obedecer, sino una noticia que debemos creer. Un mensaje de salvación que debe ser creído. Entonces ahí está en esa fe, en esa creencia, en esa dependencia, en ese decir, Señor, yo acato, yo creo, de hecho yo recibo tu buena noticia. Está esa dependencia y esa humildad que debemos tener. No se trata de lo que tú puedes, sino de lo que Él puede. No se trata de lo que tú tienes, sino de lo que Él tiene. Hay buenas noticias. El mundo sabemos que está bastante convulsionado, sabemos que hay mucha maldad, que hay mucha perversión, pero ¿sabes qué? No permitas que tus circunstancias te cieguen, no permitas que acaben con tu fe, no permitas que te lleven a dudar de Dios. No dudes de Dios, cree en Dios, cree en su Hijo, recíbele como Señor y Salvador, entrégale tu vida y sé irreprensible delante de Él. Vamos a orar. Señor, es un privilegio el poder meditar en tu palabra, aprender de ella. Y Señor, te rogamos por tu misericordia que nos ayudes a obedecerla. Y Padre, por favor, aumenta nuestra fe, que podamos vivir confiados, dependiendo de ti. Señor, tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces los problemas que enfrentamos, pero también tienes la solución para ellos. Y te rogamos, Señor, porque tú des soluciones a nuestros problemas, a nuestras inquietudes. Y también, Señor, te pedimos por los que aún no te conocen, para que tu Espíritu Santo toque su corazón, lo más profundo de su ser, y que puedan entregarse a ti. Señor, ahora que vamos a participar de la Santa Cena, te rogamos que tú nos ayudes a hacerlo de una forma digna. No porque seamos dignos en nosotros mismos, sino porque tú nos haces dignos. Señor, que lo hagamos confiando y dependiendo de ti. Padre, pedimos de tu bendición en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.